Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de Astillados. Hoy están con ustedes Diego Seminario y... Fito. Bienvenidos. ¿Cómo? ¿Qué tal? Bienvenido, sí. ¿Cómo estás, ¿Cómo Fito? dijimos la vez pasada? La vez pasada teníamos un buen eslogan. Bienvenidos a Astillados, el podcast de carpintería y algo más. ¿Sí? Sí, No me acuerdo. sí, ¿no? Qué mal. ¿Qué fue? Sí, no sé. Bueno, pero en fin, es de carpintería. ¿Cómo Para, estás? para todos los niveles de carpintería. E Sí. incluso para clientes. ¿No es cierto, Fito? Hasta para clientes. Suena Hasta eso muy para interesante. clientes. Es por eso que hoy día justamente vamos a hablar de eso, ¿no es cierto, Fito? Vamos a hablar un poco sobre los clientes. No tanto desde nuestra perspectiva, sino un poquito de lo que nosotros recomendamos, tanto para los carpinteros como para los clientes, cuando quieran mandar a hacer un mueble de carpintería. Es verdad, porque cierto, cuando ya llega un punto en el que tú estás construyendo muebles o haciendo cositas y quizás las posteas en Instagram o ya tienes un negocio o estás trabajando y quieres montar tu propio taller, sin clientes esto no es viable y no es sostenible. Exacto. Pero muchas veces nos damos cuenta de que los clientes no entienden un poco algunas cosas que son claramente nuevas y no tienen por qué entenderlas desde el inicio, pero estamos acá para poder ilustrarlos un poquito con eso. ¿Y qué más, Diego? Bueno, antes de empezar con el tema, vamos a conversar un poquito sobre la semana. ¿Qué tal te ha ido, Fito? ¿Cómo estás? Pésimo, en verdad. Ha ¿En sido serio? quizás la peor semana. No, mentira. Ha sido Ah, una semana ya. muy buena, de hecho. ¿Qué he hecho? ¿En el taller o en mi vida personal? En el taller, en el taller. Vamos a dejar Ya. de Sí, lado está bien. el chisme privado. Vamos a conversar un No, poquito del taller. me parece bien porque no fue muy legal. No, mentira. Como de En el, costumbre. ta- en el taller estaba haciendo cosas pequeñas. De hecho, eh, o sea, no sé si ustedes se pueden identificar, pero me siento un poco frustrado con cómo es mi taller porque lo encuentro como muy pequeño ahora. Y ya quiero volver a hacer los videos y quiero hacer cosas y me doy cuenta de que me frustro porque no tengo el espacio correcto, pero simplemente creo que era una cuestión de orden, porque Sí. creo que cualquier espacio es bueno si es que te ordenas bien y trabajas un poco dentro de esos límites. Entonces lo que he hecho es lo principal, que es, si ahora estoy trabajando en un espacio cerrado, Diego, Ujú. a diferencia de antes que trabajaba en un jardín y en una terraza, el polvo ahora sí es un Es problema un bien verdadero difícil. problema. De hecho, aquí en Lima o Y, en el Perú, los talleres que he visto, por lo menos yo, creo que ajá, ninguno se preocupa por el polvo, ¿no? O sea, a uf, y diferencia de un lo que vemos en temón. el extranjero, ¿no? En el extranjero tienen Sí, sistemas de extracción, y son ductos, impecables, sí, toda una locura. Pero asumo que es porque más gente lo usa de manera personal. Acá como son ya espacios de trabajo mucho más grandes, no se hacen claro. problemas. Pero claro, en tu caso o incluso en el mío también, el tema del polvo es un problema. Creo que eso da hasta para un podcast en algún futuro sobre extracción de polvo en los talleres. No sé qué Los opinas. polvos, ¿no? O Los sea, polvos. ahí En está. general, cada bloque es sobre uno distinto. Y nada, bueno, entonces lo que hice es, yo tengo mi aspiradora, pero Ajá. quería mi propio sistema de separación, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, voy a poner una fotito de lo que hice. Es Eso es para una separar que solución. las astillas del polvillo fino, ¿no es cierto? O sea, no, realmente todas las partículas, desde las astillas, polvillo y todo, se quedan en el balde y eso ya Ajá. lo boto simplemente a la basura, lo cual le da una gran longevidad al filtro de mi aspiradora. Entonces Ah, no ok. tengo que estar cambiando el filtro, que es una cosa cara, Sí. y me facilita mucho más a la hora de limpiar el taller, de evitar que se ensucie y de botar a la basura. Eso es lo principal. Lo Ajá. otro, estoy haciendo algunas cosas, algunas repisitas, como estas. Y también estoy armando una pequeña barra, Epa. de madera para poner tragos y comida, ¿no? Para que se pasen de la cocina a la sala. Te estás complicando la Eh, edición, Fito, con tantas imágenes de apoyo que vas a tener que poner. bueno, pero son cosas mías, pues a mí sí, sí, eso sí Ah, me llena ya. el Pero corazón, para lo ¿no? que yo Cuando voy a Diego contar, habla, no. claro, ¿no? Diego, yo estoy editando y Diego dice, acá, bueno, podemos ver, y digo, "Uf, Diego, ¿podemos ver? Hablamos. Google. ¿Y tú qué tal? ¿Qué has hecho en el taller? Bien, de hecho, justo ayer entregué un proyecto que estuve trabajando la semana pasada. Matado, de hecho, hace tiempo que no instalaba. Y sobre todo Odio en pisos instalar. altos. He tenido que subir una Odio instalar. cabecera de cama king que tiene 2 metros 19
es de madera sólida y 7 pisos subiendo la cabecera con Rudy, que es la persona que trabaja conmigo, y además las mesas de noche que son pesadas, y además todo eso iba instalado flotando, o sea, iba en la pared. Vamos a poner una foto, por favor, ¿ya? Ahí está la foto. Creo que la Entonces, foto no cargó la foto. entonces, no va a salir. Entonces he tenido que hacer huecos en la pared de concreto que era durísima y mis que brocas media de pulgada. concreto. No, los huecos han sido más, como de 2 pulgadas, algo así. ¡Po! Y, oh, su madre, no te imaginas lo que es estar con el percutor que te tiembla todo el brazo y además en una posición medio incómoda, entonces está como, Sí, sí, como sí. chueco y tengo un dolor acá en la espalda. No, horrible, en ¿verdad? No, tío, ven a mi casa, yo te hago los masajes. Tú ya sabes que se te va a pasar el dolor de una. Eso no lo Pero conocía, no hay, Fito. no hay peor enemigo para mí que usarle el taladro percutor. Romper Horrible. concreto es una cosa que Y nunca te odio. quedas centrado, o sea, empiezas, o sea, yo hago un hueco guía, de hago el otro y siempre termina algo Sí. mal. Yo Sí. estoy frustrado con las instalaciones, creo que... No, es terrible. No, se te escucha frustrado. La- Lamentablemente se te escucha frustrado. Pero Sí, por lo y la menos quedó bien. instalación- La instalación es una de las partes que más odio de mi trabajo. Eh, no me gusta estar en la casa de los demás, no me gusta montar, o sea, estresarme con la pared, con pensar en las líneas eléctricas. No sé, No, esas cosas no me gustan. ¿No? Prefiero es hacer un una tema. mesa, la Y mando entregarla. desarmada, la arma ahí, chao, nos Sí, vemos. esa es la mejor Y- opción. y Esa es ya, la mejor opción. De hecho, porque al final de cuentas también es un problema para los clientes, porque tienes a gente en tu casa haciendo ¿Se ruido. han dado cuenta que Diego está metiendo el tema de los clientes? Como- Bueno, yo soy lo mejor para introducir temas Eso también es y un tema demás. de los clientes, dice. Qué lindo, qué Eso lindo. te da A los ver, clientes, porque cuéntanos de los clientes. los clientes también se incomodan, a veces tienes que ir más de una vez, a veces tienes que corregir cosas y arreglar ahí sin herramientas o se te olvidó una herramienta y tienes que... No, es un tema. Horrible. Entonces, No, sí. O te das cuenta en ese momento que la herramienta que no trajiste hubiera sido ideal para resolver siempre esto en falta un algo. segundo. Me ha pasado que a veces he llevado herramientas que yo dije, esto ni siquiera lo voy a usar. He llevado una balanza, no lo voy a usar, pero me olvido el martillo ese día. Siempre me Claro. pasa algo así. Claro, Es de claro. terror, es de terror. Sobre todo, además que ahora hay pandemia, a mí no me gusta estar metiéndome en la casa de los demás. No, Yo, para nada. Trato, por sobre todas las cosas, Es horrible. Sí, trato por sobre todas las cosas de hacer los muebles o lo que estoy haciendo, mandarlo. Y felizmente trabajo con alguien que hace la movilidad y lo instala. Entonces simplemente le doy a esa persona, hola Roberto, las cosas que tienes que hacer y simplemente él ya se encarga. Y yo espero que las cosas que haya hecho yo están bien hechas, así no me tengo que preocupar ni tengo que ir. De hecho, ahora, en medida que vaya pasando la pandemia, vamos a finalmente pues, a ver si hacemos el programa juntos, ¿no? Y le añadimos un poco más de Yo picardía. creo que sí. Obvio. Va a haber, número uno, va a haber mucho más contacto físico y mucho De más todas maneras. gotículas. Sí. Las gotículas no van a dejar caer. Pero sí, obviamente, desde el inicio ya les contábamos que este podcast lo queríamos hacer en vivo, pero somos un par de monces que nunca se pusieron de acuerdo, a menos que hasta que se acabó el mundo y básicamente dijimos, ya bueno, hay que hacer el podcast, Claro. pero lo tenemos que hacer separado. Pero una vez que estemos vacunados, vamos a poder estar más cerca que nunca, quizás. Así es, así es. Pero bueno, antes de que la gente deje de ver el video, vamos a empezar de una vez con el De tema de hoy. imaginarnos juntos. Claro. Clientes y cómo tratarlos y cómo nos tienen que tratar ellos a nosotros. Qué Venimos forma en el más siguiente- horrible de presentar el tema. Más Horrible, bien, ¿no? yo lo quisiera A presentar ver. de la siguiente manera. Que Eres cuando una me- persona que le gusta... Cuando me Me corta cortó. la viada, me arruina. En el anterior ya estaba a punto de Es enlazar verdad. y me arruina. No, es Ahora verdad, es verdad. Eso ha sido mi culpa. estoy excusado. Me voy a ser Preséntalo tú. responsable. Preséntalo tú, por favor. No, me voy a ser responsable. Tengo 40 Voy a segundos. presentar el video. Eres una persona a la que le encanta la madera, eres una persona que quiere tener algo de madera en su casa, eres una persona que es inútil y no sabe hacer nada en la vida, porque hay miles de tutoriales en YouTube. Entonces tú eres un cliente. O sea, si Está la bien. mía fue fea, esa es. O sea, si habían que 4 personas ¿Eres viendo. basura? Si no eres hay basura, nadie. eres cliente. Los Pero nada, clientes son. Este capítulo, en verdad, no está lo tan mejor que nos puede pasar. enfocado. No está tan enfocado en los carpinteros, sino en la gente que justamente quiere muebles que ellos mismos se han imaginado, que han visto en alguna página de internet y quieren emularlo acá y quieren pedirle a su carpintero favorito
cómo hacer ese mueble. ¿Qué cosas tienes que tener en consideración en tanto qué materiales van a usar, cuánto tiempo va a demorar, cuánto deberías pagar por estas cosas? En el próximo bloque. Ya ¿Qué volvemos. tal? Uy, buena, ¿no? Ahora sí, Buena. ahora sí. Primero diste con Sí, palo, increíble. pero ahora sí. ¡Wow! La nueva página de Catapulta está increíble. Bienvenidos al segundo bloque de Astillados. Yo soy Fito y este pata es Diego. Y como hablamos en el bloque anterior, este capítulo se va a dedicar un poco a guiar a los clientes y un poco a navegar un poco la primera experiencia de pedir un mueble de madera. Para eso tenemos que saber de qué Así están es. hechos los materiales o de qué está hecho el mueble que queremos hacer. Así que Diego nos va a guiar un poquito más con eso. Diego, cuéntanos un poquito más. ¿Qué materiales están a la Bueno. mano en el mercado para hacer un mueble? Creo que es importante dejar en claro que en el mundo de la carpintería no solo existe la madera como material, sino que hay otros derivados de la madera que en muchos casos se usan como reemplazo de la madera. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a la melamina, el tripley, los enchapados y bueno, está el MDF que es una especie de prensado generalmente se pinta. Entonces no sé si ese podemos considerarlo. No sé tú qué opinas, Fito. Creo que los que reemplazan a la madera serían la melamina, porque tiene incluso colores como madera y hasta textura. El tripley, que es de madera, son láminas de madera prensadas. Y el enchapado, que es básicamente una especie de MDF, pero en vez de ser pintado, tiene una lámina de madera natural real encima. Como un sticker, pero de madera. Ok. Creo que esas son las tres cosas que puedes encontrar en el mundo de la carpintería que asemejan ser madera. ¿O me equivoco? Sí, de hecho, es justamente si bien en nuestro segundo capítulo, la madera, nos ahondamos un poquito más sobre el tema de estos materiales específicamente. Pero a manera de llevarlo al tema de hoy, te quería hacer la siguiente pregunta, Diego. ¿Por qué usaríamos o por qué pediríamos a nuestro carpintero hacernos un mueble de melamina, uno de tripley y uno de MDF? Ah, mira qué buena pregunta. Ya, a ver. De saque empezamos con el tema de la madera, ¿no? O sea, ¿por qué la gente pediría un mueble de madera? Uno, por un tema de durabilidad. La madera es un material recontra resistente si está bien trabajada y bien protegida. Mucha gente lo sabe porque en su casa probablemente ha tenido un mueble o ha visto un mueble de hace 50 años que sigue intacto, más que el acabado que se le tiene que volver a corregir, qué sé yo. Entonces la durabilidad de un mueble de madera y la resistencia de un mueble de madera es como lo principal de ese material, ¿no? Y además el look, ¿no? Cómo se ve, cómo se siente. Ahora, el tema con la madera es que justamente como es un material que ya hemos hablado bastante antes en el capítulo específicamente de la madera, puede traer problemas en cuanto a la fabricación, en cuanto a dónde viene la madera, y eso hace que el trabajo y el costo final del producto sea más caro. Entonces, sí o sí, un mueble de madera, solo de madera, va a ser más costoso que cualquier otro mueble de los que vamos a hablar ahorita. ¿Coincides conmigo ahí, Fito, o no? No, no, mentira, sí, de acuerdo. Y en esa misma categoría tienen que darse cuenta que hay dos tipos de madera, la madera blanda y la madera maciza. Claramente un mueble de madera maciza va a ser más caro que un mueble de madera blanda porque las mismas cosas que dice Diego, porque va a tener más longevidad y porque además es más difícil de trabajar, por lo cual es más complicado. Y claramente es más caro el material en sí. Entonces, un mueble de madera maciza es, digamos, de los muebles más caros que puedes comprar. Luego, en la categoría un poco más barato, es un mueble de madera blanda, ¿no? Como el pino o como la moena, etc. Bueno, y ahí vienen estos reemplazos que han sido creados justamente por estos temas, ¿no? De precio, de viabilidad. Que en primer lugar está el tripley, que es básicamente pino ahí en otras maderas, y es madera que está una encima de la otra en distinta orientación, y eso hace que el tablero sea estructural y que sea más resistente. Entonces el tripley se utiliza muchas veces para cosas estructurales o para interior de algunos muebles. Generalmente no se utiliza, bueno, se está utilizando bastante, incluso en varios lugares que solo hacen muebles de tripley y los hacen ver muy bonitos porque en el tripley vas a ver las capas,
que si está bien trabajado se ve monstruo. Creo que en Chile... Y si es uno de, En Chile si está de este lugar, buen- ¿cómo se llama? Si bien trabajado y si es de buena calidad. Exacto. Maderística tiene muebles de en AAA Patricio. preciosos. Y bueno, ese es el AAA. De ahí está la melamina, que es básicamente una mezcolanza de viruta de madera prensada con una resina, como un tablero de MDF, pero con menos densidad, al cual se le pone una capa de melamina, que es como un laminado de distintos acabados. Hay unos que son de colores, que los van a ver en muebles de cocina, de color blanco, de color negro, etc. Y de ahí tienes unos que son con acabado de madera y que incluso tienen hasta la textura de la madera. Creo que la melamina es, de hecho, el material que ha reemplazado a la madera en gran parte del mercado. Los muebles que antes se hacían para roperos ahora se hacen de melamina. Los muebles de cocina que se hacían de madera ahora se hacen de melamina. Entonces, es un material recontra práctico porque viene en planchas, se trabaja súper fácil y los bordes, que es donde se Es queda bien expuesto, estable. se tapan. Ajá. Y de ahí... Y finalmente el MDF. No, el MDF no, falta el enchapado. El el enchapado Ok. es como probablemente un intermedio entre la melamina y la madera, porque es un tablero también de aglomerado de madera, al cual se le pone una lámina de madera encima que va de distintos espesores. Y básicamente cuando tú tienes un tablero enchapado de madera, estás tocando la madera real, solo que estás tocando 1 milímetro de madera. Entonces tú puedes armar todo un mueble completo e ir tapando las partes que se ven de tablero y terminar con un mueble que parece de madera. De hecho, en Estados Unidos hacen muchos muebles así y se ven bastante bonitos, solo que hay que protegerlos bastante bien, porque por el uso tú puedes ir desgastando. Por ejemplo, si ese escritorio fuese de enchapado, con el rozamiento básicamente vas lijando a lo largo de los meses y años y puede que en los bordes donde está la intersección de las laminitas se vaya pelando y termine viéndose el fondo, ¿no? Entonces mucha gente prefiere no usar tableros laminados, prefiere que no le hagan usen madera enchapada, pero es un buen reemplazo. De hecho, sí es que hay una gran categoría en YouTube de videos de restauración de muebles donde se van a dar cuenta que lo primero que hacen muchos muebles que aparentan ser de madera maciza tienen el enchapado y la chamba de la restauración es un poco dejarlo al desnudo este mueble y volver a aplicar otro enchapado de otra madera. Hablando de enchapados, a ti te ha estado llegando un montón de publicidad de Instagram de un negocio que se llama Woodbox. Creo que sí, ¿no? Que tienen enchapados de diferentes especies. Sí, No la me verdad es que acuerdo, no los la verdad. conozco. Creo que El nombre lo me suena, pero vi no que me Coral acuerdo. Craft había hecho un video con Woodbox Ya. recientemente. Así que están ahí, hacen como cosas bien interesantes y tienen como maderas Ah, qué bacán. bien bonitas. No las he visto en persona, ¿no? Pero digamos, esa es una opción que tienes. Un enchapado de cocobolo sería muchísimo más barato que hacerte un mueble de cocobolo. Ah, de hecho, ¿no? como los enchapes son láminas, también hay enchapes hasta de raíces, de maderas. O sea, tú acá no puedes encontrar una madera de África o de Francia, es muy difícil. Pero los enchapes sí, porque los traen, son como láminas de madera. Entonces, lo bueno del enchape es que te permite hacerte un mueble con la madera que tú quieras. Eso es como un plus del enchape. Yo personalmente he trabajado plus. muy poco con enchapes. Pero es algo que sí me gustaría a futuro trabajar un poco más. Y bueno, creo que para terminar este primer bloque, ese es un resumen de las cosas que ustedes como clientes pueden encontrar en el mercado. Y es algo que es muy importante que pregunten. Cuando manden a hacer un mueble, ustedes pueden decirle al carpintero, a la persona que va a fabricar, hoy quiero ¿De este qué está mueble. hecho? Y te va a decir, cuesta tanto. Ya, pero ¿de qué está hecho? ¿Es madera maciza? ¿Es melamina? ¿Es un enchapado? ¿O qué partes tienen enchapado y qué partes no? Porque, ojo, que hay muebles que tienen partes enchapadas, partes que son de madera maciza, hay muebles que hacen de partes de melamina o tapas de melamina con el interior de madera. O sea, hay combinaciones de estos materiales, pero es importante que ustedes sepan cuál van a usar para que más o menos se den una idea de por dónde va el costo, ¿no? Creo que en costos sería madera, Ajá. enchapado y melamina. AAA no lo pongo ahí porque no sé de mucha gente, no conozco, por lo menos de mi experiencia personal, no he tenido gente que me diga quiero un mueble de AAA. Claro. Así que esos serían como los tres precios, ¿no? Madera sólida, enchapado y Los melamina. muebles de AAA normalmente te los haces para el taller o estoy seguro que en los comentarios alguien va a decir
¿Cómo que no? Yo he pedido muebles de AAA toda mi vida. Claro, hay gente, estoy hablando de mi experiencia personal. Recuerden que este podcast somos Fito y yo conversando de nuestra experiencia, de lo que sabemos. No somos ni autoridades ni pretendemos serlo. Así que, es más, se nos puede estar pasando ahorita algo y por favor coméntelo ahí y díganos porque la idea es que... ¿Hablamos del MDF o no? El MDF, en realidad, no hemos hablado del MDF porque el MDF... Bueno, el OSB también es otro que es una especie de tablero también, pero con astillas más grandes de madera, ¿no? Que son tableros que se usan en construcción. El MDF generalmente es lo que está pintado. Cuando ustedes vean un mueble pintado al duco, a poliuretano, acrílico, ¿no? Es lo que está dentro de esos tableros es MDF. El MDF, creo que no se trabaja crudo, o sea, solo, siempre se pinta, Si ¿no? tu idea es hacer un mueble y no te importa que se vea la veta de la madera, estás pensando en colores muy vivos, quieres intervenirlo con pintura, MDF realmente es una de las mejores opciones que vas a tener porque es barato el material, es más barato fabricarlo, el mueble. Pero ahí es estable, ¿no? Y finalmente lo pintas como quieras, ¿no? Entonces es una especie de cartón prensado, ¿no? Bueno, No teniendo sabe en cuenta formar. esos materiales, ¿qué queda pendiente, Diego? Varias cosas Para el más. próximo bloque, Diego. Varias cosas más y esas cosas las van a descubrir en el siguiente bloque, así que no se pierdan esta linda publicidad que hemos preparado para ustedes con un presupuesto aproximado de 6 soles. ¡Wow! La nueva página de Catapulta está increíble. Hola, bienvenidos al tercer bloque de Astillados. Estábamos hablando sobre qué opciones tienen los clientes cuando piden un mueble a algún carpintero. Y en este bloque vamos a hablar un poquito más sobre qué esperar de sus muebles y qué tanto pueden exigir y qué tanto pueden pagar. Así que, no sé, Fito, bueno, sería bacán empezar con dar un pequeño detalle sobre el acabado de muebles de madera en particular. Porque mucha gente me pregunta sobre los acabados. Además, ¿a ti algún cliente te ha preguntado, oye, qué acabado le vas a poner? ¿O te ha pedido un acabado en particular? No, eso es raro, porque ¿No? Siempre siempre he acabado con aceite, siempre les ha gustado. Es que, claro, mis clientes realmente son mis amigos y familia, entonces saben lo que hago, les gusta el acabado que hago y como ven los videos realmente no me piden otro. Así que por mi lado todo bien, siempre hago acabados de aceite, pero cuéntanos tú un poco más que tienes una visión un poco más variada de eso. Mira, de hecho hay todo un podcast sobre acabados, pero si eres un cliente y no quieres zamparte todo un podcast de acabados, te voy a hacer un super mega resumo de acabados en madera. Hay básicamente dos tipos, a poro abierto y a poro cerrado. ¿Qué significa eso? El poro de la madera es la textura de la madera, ¿ok? Cuando tú la tocas es como la piel. Entonces, los acabados de poro abierto son los aceites, algunas ceras, que lo que hacen es no te sellan la madera por completo, la protegen sí, pero no te la sellan por completo. Entonces tú cuando la tocas vas a poder tocar la textura de la madera. Y el poro cerrado son acabados que básicamente generan una capa encima de la madera. No significa que van a tener una capa gigante, eso va a depender del acabado, pero sí, van a terminar siendo una especie de lámina de algún material, generalmente a base de petróleo, que va a proteger tu madera y bueno, la textura y el color va a ser distinto. Probablemente si quieres una madera completamente brillosa, vas a tener que ponerle un acabado a poro cerrado. Si te gusta lo más natural y la textura de la madera, va a tener que ser un acabado a poro abierto. Ahora, las debilidades y ventajas de cada uno. A poro cerrado, básicamente la madera está completamente recubierta y protegida de humedad, de insectos, de todo. A poros abierto también está protegida de humedad, de temperatura, pero no tanto como las otras. Entonces, dependiendo de la madera que uses, probablemente sea mejor una opción que la otra, ¿no? Yo, por ejemplo, en pino no le pongo aceites. No sé si tú usas aceites en pino. No, el pino no. O sea, el pino es una madera como muy débil para sobrevivir por su cuenta. Tienes que... el pino sí recuerdo haberlo sellado con poliuretano en un tinte. Eso fue en mis inicios. A medida que fue pasando el tiempo, sí les voy Yo uso pasando... laca selladora. Tú eres loquito de laca. Para el pino, Sí, laca no, selladora. me gusta mucho la laca. Pero bueno,
Si quieren ahondar un poco más sobre el tema de los acabados, pueden ver nuestro video acerca de los acabados, pero principalmente eso es lo que tienen que saber con el resumen que les acaba de hacer Diego acerca del mueble que están soñando, que quieren pedir. Ese es el esas son las dos categorías que tienen para el acabado, ¿no? Y eso es una cosa que sí tienen que preguntar porque puede ser bien triste que tengan en su mente la idea de un mueble, se lo piden un carpintero, nunca hablan del acabado y les regresa un acabado que para ustedes no era el que querían. Ustedes querían que se viera rústico y se ve una película de plástico encima o al revés. Así que sí es importante tener eso en cuenta a la hora de pedir un mueble. Claro. Pregúntelo o piden incluso muestras. Muchos carpinteros van a tener muestras y les van a poder enseñar, oye, así es como va a quedar. Incluso con el color, no siempre se utiliza la madera con el color natural, a veces se hacen tintes. Entonces, antes de que manden a hacer el mueble, díganle, oye, ok, ¿cómo se va a ver? Y lo más probable es que les puedan hacer una muestra o ustedes vayan y vean en el taller, ok, este es el Esa es acabado. una cosa que sí hago un montón. No esperen al final. Esa es una cosa que sí hago un montón. Como uso aceites principalmente, pero los aceites que uso pueden tener algún tinte, sí mando un tablero de la madera que estoy usando con unas pruebas de diferentes aceites para que vean cómo quedaría, buenazo. ¿no? Y eso sí es distinto. Pero un poco entrando al tema de este bloque es justamente ese. Todas las cosas que estamos pidiendo le agregan o le restan un costo al mueble que estamos pidiendo al carpintero que conocemos o al carpintero que nos ha recomendado un amigo. Y bueno, ahondando un poco en ese tema, hay que tener en cuenta, como hablamos en el primer bloque, de los materiales, también tener en cuenta el acabado que va a ser usado, si es más difícil de aplicar también puede elevar el costo, y básicamente también el diseño y la estructura del mueble, ¿no, Diego? Claro, o sea, el diseño finalmente va a determinar qué tan complejo es un mueble o no. Y a veces hay diseños que se ven muy sencillos. No se confundan porque tiene bastantes cositas y detalles que es mucho más complicado que uno sencillo. A veces los muebles sencillos son más complicados de hacer para que queden así de limpios e impecables porque tienen que tener ensambles ocultos o no hay forma de ponerle un tornillo o tapar un ensamble. Entonces, no se confíen en eso porque algo se ve sencillo que es sencillo de fabricar. Se ve sencillo, pero probablemente sea difícil de fabricar. Y eso va a depender de cada carpintero. Yo creo que lo importante es que tengan en consideración que cuando ustedes mandan a hacer un mueble, porque normalmente el cliente lo que hace es ve algo y dice quiero esto y manda una foto de referencia, entiendan que muchos de los muebles que ustedes ven son producidos de manera seriada, o sea, se hace más de uno. Pero cuando ustedes quieren fabricar uno solo y además a las medidas que ustedes quieren, esa chamba es muchísimo más complicada y más costosa. Es casi un Entonces, descubrimiento. no se guíen además por los precios que ven en tienda. Exacto, es casi un descubrimiento y la persona que los hace, o sea, nosotros los carpinteros tenemos que diseñar y pensar cómo vamos a fabricar ese mueble en particular porque probablemente no lo hayamos hecho antes. Entonces los costos van a ser más altos y ténganlo en mente porque creo que el mercado de la carpintería en el Perú siempre ha estado un poco bajo justamente porque los clientes esperan encontrar precios de un home center en su mesa de noche mandada a hacer. O esperan encontrar precios de un mueble de melamina en un mueble de madera. Y eso no va a pasar. No es real y lamentablemente lo único que termina haciendo ese descuento, esa rebaja, es hacer que los carpinteros que hacen una chamba increíble y una super chamba en cuanto a tiempo, ganen menos y además, tarde o temprano, utilicen materiales que no son legales, que destruyen la Amazonía, etcétera, ¿no? Sí, de acuerdo. No sé qué opinas, Fito, todo eso. Creo también en el caso, como dice Diego, o sea, realmente cuando tienes la idea de un mueble, mandas a hacer un mueble que básicamente es como pedir una pieza única porque no están trabajando con moldes, están todo haciéndolo desde cero, le has mandado una sola foto que encontraste en Pinterest, el carpintero tiene que descifrar un poco los planos y te pueden dar un tiempo de 2 semanas, 3 semanas, pero le puede tomar más porque hay cosas que no está anticipando. Y en fin, todas estas cosas tienen un costo y si no quieres pagarlo, ya hemos hablado de que hay muebles de madera en otros lugares que sí son hechos como con una producción en masa, están bien, pero hay que tener en cuenta que cuando pedimos un mueble hecho para nosotros, es realmente hecho para nosotros. Y a la hora de regatear,
puedes caer en, claro, como dice Diego, en que usen materiales de procedencia que no es legal, que usen unos acabados que no son chéveres, o que incluso el carpintero con el que estás trabajando tenga que ganar menos, lo cual a mí no me parece justo, pero también puede hacer que simplemente él decida usar los peores materiales que tiene, que lo haga rapidísimo, que el acabado no lo haga a conciencia, que te das cuenta que si miras tu mueble por un lado se ve muy bonito, pero si lo ves de abajo para arriba está sin acabado, sin lijado, sin nada, porque simplemente no era una chamba que justificaba la inversión eh, de tiempo y de dinero. Y algo que es importante y tiene que ver con lo que está diciendo Fito es que los tiempos a veces en carpintería varían muchísimo y estoy seguro que si eres cliente has tenido problemas con tiempos con tu carpintero o no te ha entregado el día, se ha demorado, etcétera, etcétera. Y a veces eso pasa, no es por excusar, ojo, me parece pésimo cuando los tiempos no se cumplen, pero muchas veces al momento de regatear los muebles o al querer que sean tan baratos, la persona que hace los muebles termina haciendo muchas más cosas durante ese periodo de tiempo porque necesita generar más ingresos, entonces se llena de trabajo y lamentablemente falla en las entregas. Entonces, eso para mí no tiene excusa, igual el carpintero siempre debería decirte, estos son los tiempos, pero me ha pasado que muchos clientes quieren las cosas no, la quiero en 2 días. Y eso también es una locura. La madera o cualquier tipo de material que vayan a utilizar, ya sea enchapado, MDF, lo que sea, requiere tiempo. A veces el acabado tiene que secar 8 horas y se le tiene que dar 2, 3 capas. Entonces, estos productos necesitan paciencia. Si un carpintero le dice, te lo traigo en una semana, créeme que es muy probable que a los 2 días o el mismo día te diga, no llego. Porque no solamente que toma tiempo, sino que a veces tú compras un material, por ejemplo una tabla de madera, y se deforma. Entonces tienes que volverla a comprar y no es que la vendan en la esquina. Entonces tienen que ser realistas con los tiempos, no exigir el mueble para mañana y siempre aclárenle a su carpintero que les diga los tiempos reales y que no trate de darles tiempos muy rápidos y que finalmente los termine paseando, ¿no? Creo que tienen que darse cuenta que cuando esa. exijan un tiempo más rápido, probablemente tengan que pagar por un tiempo más rápido, porque claramente no se pueden hacer las cosas bueno, bonito y barato en carpintería. Siempre algo te va a costar. Las 3 Bs no existen. No existen en carpintería. Exacto. De alguna manera alguien va a perder. Y probablemente seas tú que estás viendo el mueble. Te van a hacer perder de alguna manera. Pero sí, yo también he estado en esas situaciones en las que me hacen un pedido grande y me dicen, ¿cuánto tiempo te va a tardar? Digo, 2 semanas. Lo necesito en una. Bueno, veamos con qué se llega. Al final de cuentas, sí, llegué a la semana, me pagaron, perdón, llegué a la semana, entregué lo que tenía que entregar, lo entregué bien, pero nunca más voy a recibir una chamba de ese tipo, porque me exigí tanto que dije, no vale la pena. Entonces, claro, una vez te puede ligar. No vale la pena. Próxima, si te falla algo ya no lo haces bien. Exacto. Entonces, sí, nada, sí creo que es un buen consejo para clientes y para carpinteros. Sí, claro, los tiempos. Creo que la mayoría de quejas de clientes es que siempre fallan con los tiempos. Entonces, si eres un carpintero, sé realista con los tiempos, no caigas en la tentación de darle tiempos menores. Y si eres un cliente, ten en consideración que los trabajos bien hechos tardan un poco más de lo que tú piensas. Si estás con prisa, vas a tener que ir a comprar a la tienda. Y como otra conclusión sobre acabados, recuerden pedir una muestra o ver más o menos un acabado similar al que te van a hacer para que no te lleves una sorpresa al final. Así que vamos con el siguiente bloque. ¡Wow! La nueva página de Catapulta está increíble. Bienvenidos de vuelta al último bloque de Astillados en este capítulo acerca de la relación entre los clientes y los carpinteros. En los bloques anteriores hemos aprendido a qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos pedir un mueble, ya sea en función a los materiales, a los acabados, a los tiempos y al costo, y a la relación que tenemos con nuestro carpintero y un poco la relación que tenemos con nuestros clientes.
que si bien en este capítulo hemos estado hablando un poco de las cosas que hay que tener en cuenta y que hay que estar atento y que hay que estar preguntando, ciertamente la relación entre la de los clientes y la de los carpinteros es una relación muy bonita que puede ser forjada además a lo largo de los años cuando los proyectos salen bien y simplemente se paga lo que tiene que pagarse, ¿no? Lo que cuestan los muebles. Son relaciones que se forman mucho tiempo y terminas finalmente decorando tú entero en la casa de tu cliente favorito, teniendo en cuenta esas cosas. Pero todo el mundo tiene historias de terror y lo que queremos, en lugar de mencionar una frasecita al final en los comentarios, lo que queremos es hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué historia de terror tienes tú con algún carpintero si es que eres un cliente? ¿O qué historia de terror tienes acerca de algún cliente si eres carpintero? Eso nos interesaría un montón y las mejores las vamos a leer el próximo capítulo al inicio. Buenazo. ¿Sí? ¿Te gustó, Diego? Sí, me parece divertido, me parece muy divertido, porque de hecho, hasta yo también trabajo con proveedores en proyectos que yo no puedo hacer y me ha pasado más de una vez de tener problemas graves, Claro. sobre todo con tiempos. Sí. Creo que un consejo que podremos dar a la gente, si es que ya han tenido estos problemas o si es que trabajan con un carpintero que es de confianza, les gusta su trabajo, pero les falla mucho en los tiempos, es uno, explicarle y decirle que por favor les dé los tiempos reales. Y segundo, si aún con eso no funciona, hacer contratos. Recuerden que esto es un trabajo también, entonces puedes tener un contrato de por medio donde especificas cuánto tiempo va a demorar la entrega, qué es lo que estás esperando y qué multas o cláusulas hay en caso no te entreguen ese día o no te entreguen lo correcto. Creo que formalizar a veces el trabajo y los proyectos puede ayudarle tanto a ustedes como clientes como a nosotros los carpinteros en tener las cosas claras y que todo fluya bien, ¿no? Como conclusión, creo que solo me queda recordarles que la madera es un material espectacular. Lamentablemente no es un material al cual se le está cuidando en el Perú y es nuestra labor como carpinteros y ustedes como clientes ser conscientes de dónde está viniendo esa madera. Como lo dije en un capítulo, a veces el regateo que hacen ustedes se traduce en deforestación ilegal. Y con esto no digo paga carísimo, pero sí sé consciente y por lo menos si es que nos estás escuchando, para la próxima pregúntale a tu carpintero, oye, ¿de dónde viene la madera que estás utilizando? No quiero que utilice madera ilegal. Y creo que con eso poco a poco podemos ir ayudando a que el mercado y la gente se eduque un poco más del tema, ¿no? Y sepa qué esperar y qué no esperar. De acuerdo. No pude haberlo dicho mejor. Esa sería mi conclusión. No, lindo. Y bueno, lo que dije antes, ¿no? Pidan muestras, vean los trabajos de los carpinteros, es otro importante. Si es que nunca han visto el trabajo de alguien, pídale fotos de lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho y para que vean cuál es la calidad de su trabajo. Sí. Eso es importante. Sí. Eso es importante. Todo el mundo tiene historias de terror y quizás ese debería ser el tema del próximo capítulo. Así que esperamos las de ustedes. Yo soy Fito, él es Diego. Yo soy Diego. Yo iba a despedirme por ti, pero está bien. ¿Ah, sí? ¿Todo de frente? Sí, más o Está menos. bien. No sé, Despide. no importa. No, mejor tú despídete en mi nombre. Yo soy Fito y ha sido un agrado tenerlos en este podcast. A ustedes, clientes y carpinteros. Recuerden que siempre están las puertas abiertas de este podcast para promocionar sus trabajos. Así que si quieren hacer un video mostrando sus chambas, nosotros vamos a ponerla en nuestros cortes comerciales. Esta es una invitación abierta, ¿ya? Recuerden que pueden mandarla a este correo electrónico y nosotros vamos a, sin editarlo, ponerlo. Así que pueden volverse locos. Claro, y también en los comentarios que nos pongan si es que quieren ver algún tema específico en el podcast. Ya se nos están acabando los temas principales y probablemente en los siguientes hablemos de temas más genéricos y generales, mejor dicho. Así que pónganos más o menos qué les gustaría escuchar. Si son clientes, si han llegado hasta acá, gracias. Y si tienes alguna duda que se nos ha pasado, porque probablemente, Fito, se nos ha pasado algo y alguien ya nos va a decir, oye, ¿te pasó esto? ¿No dijiste lo? ¿Qué se nos ha Pero pasado? está bien, es parte de la dinámica. Por favor, pongan qué se nos pasó o qué cosas deberíamos recomendar o tener en cuenta y lo vamos a hablar en los próximos 10 minutos del siguiente bloque. Perfecto. Bueno, una vez más, chao. Ya simplemente chao. Chao. Nos vemos.